Buenas tardes para todos. Mi nombre es John Anderson Reina. Como ya me presentó el ingeniero Dani, pues yo soy candidato a doctor de la Universidad del Valle y en este momento pues estoy desarrollando, terminando ya de escribir el libro sobre una metodología para la planificación de sistemas multienergéticos aislados basados en optimización multiobjetivo. Este trabajo pues lo hemos desarrollado de la mano del ingeniero Ramiro Ortiz Flores y del ingeniero Dani Mauricio López, quien nos acompaña hoy. Bueno, voy a iniciar mostrándoles la siguiente tabla de contenido de lo que de lo que va a ser parte de la presentación. Entonces, una pequeña introducción sobre el abastecimiento energético, con el fin pues, de mostrar la importancia de los sistemas de energización y demostrar pues, la importancia que tiene la planificación con el fin de poder energizar zonas y lugares que todavía no cuentan con sistemas de energización. Un marco teórico mostrando pues, algunas de las alternativas de energización, las tecnologías de los sistemas multienergéticos, y voy a hablar un poco por qué la optimización multiobjetivo para este tipo de proyectos. Voy a mostrarles el estado del arte, un resumen del estado del arte que se hizo en el proyecto, la formulación del problema de investigación. Voy a mostrarles el modelo base de optimización que desarrollamos. Posteriormente, la metodología computacional, ¿cierto? Que nos permite una asistencia al tomar decisiones para la planificación de este tipo de sistemas. Y voy a mostrarles una aplicación en una zona real en el Pacífico colombiano, en Bahía Málaga. Y por último, pues a mostrarles las conclusiones de este caso de estudio. Entonces, para iniciar, pues vamos a hablar un poco sobre el abastecimiento energético y para eso quiero hacer énfasis en el objetivo 7 de desarrollo sustentable de las sostenible de las Naciones Unidas, pues que nos muestra que aún existe una cantidad importante de usuarios y de personas que no cuentan con el servicios de energización y pues principalmente no cuentan con un servicio de electricidad. Quiero hacer un pequeño énfasis aquí en que es importante hacer la separación entre energía y electricidad, porque muchas veces el término energía se usa para referirse a la electricidad y la electricidad no es la única energía presente, ¿cierto? Entonces, pues estamos aquí hablando desde de un tema energético que tiene en cuenta varias energías, entre ellas la electricidad. Asimismo, pues como el objetivo 7 de desarrollo sostenible, perdón, el World Energy Council habla sobre el dilema energético y lo importante que es asegurar una energía, ¿cierto?, para las personas que no tienen esa energía y que esa energía se dé pues, de forma segura y lo que permitiría una equidad energética y además que esa energización debe hacerse de manera sostenible con el medio ambiente. Entonces, lo importante de tener en cuenta en estos proyectos el impacto medioambiental que los mismos generan. Además de eso, pues después de mirar el panorama actual, ¿cierto? Con respecto al que existen todavía más de 2.000 millones de personas que no cuentan, sí, 2.000 millones de personas que no cuentan con el servicio de energía, ¿cierto? La población mundial tiende a crecer y tiende a crecer también el consumo de los energéticos primarios, como podemos ver aquí en la gráfica continua, ¿cierto? Cómo aumenta también el, el consumo de los energéticos primarios que utilizamos para el abastecimiento de esa energía y cómo esos energéticos primarios, pues en su mayoría son energéticos no renovables y además contaminantes, ¿cierto? Entonces, pues ahí tenemos un panorama general de lo que es el abastecimiento energético y de cuáles son las necesidades que tiene el mundo de ese abastecimiento energético. Recordemos que esas zonas son zonas que se encuentran por lo general aisladas, de difícil acceso y que por esta razón pues también es complejo llevar esa energía a estos lugares. Pero existen unas alternativas de energización. Entonces vamos a hablar de las alternativas de energización que nos
permiten hacer un preámbulo de qué son los sistemas multienergéticos y así entenderlos de una mejor manera. Entonces, una de las alternativas de energización que se han considerado para este tipo de lugares donde es difícil el acceso y además donde es difícil pues la energización son los sistemas de cogeneración que se resumen en el uso de un combustible, ¿cierto?, a través de un equipo y que proporcionan una cantidad de electricidad y de calor, haciendo mejor uso del energético primario. Y ya cuando hablamos de sistemas de trigeneración, es la misma cogeneración, pero añadiéndole la parte de frío. Con eso reducimos las pérdidas en el combustible o en el energético primario y hacemos más eficiente el proceso, además de que estos sistemas pues, se pueden utilizar en lugares aislados. Es importante recordar que para poder utilizar estos sistemas de cogeneración y de trigeneración, pues necesitamos que la generación se haga de una manera distribuida, ¿cierto? O sea, que eliminemos la transmisión para poder llevar a cabo estos procesos. Además, esta generación distribuida pues permite que la generación se haga cerca de los centros de consumo, también eliminando las pérdidas de transmisión y permitiendo poder llegar a estos lugares apartados donde, pues como ya lo mencioné anteriormente, no es posible la energización. Posteriormente, pues aparecen las smart grids, las redes inteligentes de energía eléctrica, ¿cierto? Donde el usuario ya juega un papel importante, donde el usuario deja de ser un consumidor y se vuelve un prosumidor, y también donde existen alternativas de generación distribuida, donde se tiene una mayor cantidad de información de cómo funciona la red, lo que permite que la red se, se conozca más su comportamiento, se vuelva más eficiente, se ahorre recursos y también que pueda llegar a otros lugares donde antes no era posible llegar. Asimismo, se desarrollan los sistemas inteligentes de energía térmica o los distritos térmicos, que lo que hacen es tener la producción central de energía térmica, ya sea en forma de calor o de frío, y poder distribuirla a los diferentes usuarios. En la imagen ustedes ven un distrito térmico real que se encuentra ubicado en la Alpujarra, en Medellín. Este es y da, pues tiene usuarios como la alcaldía, la DIAN, ¿cierto? Entonces, esta también es una forma de energización que ayuda a aprovechar de una mejor manera los recursos energéticos primarios y que se puede desarrollar de forma distribuida para proporcionar calor frío en diferentes sectores, ya sea tanto industriales como comerciales, dependiendo de las necesidades, y que puede ser una alternativa también de energización para las zonas no interconectadas y para las zonas aisladas. Después de mostrarles pues, este panorama del abastecimiento energético, ya vamos a entrar en lo que son los sistemas multienergéticos, que como les decía, son una apilación de los sistemas anteriormente mostrados, ¿cierto? Con el fin de tener energía eléctrica, frío y calor. Como nos muestra aquí la imagen, ¿cierto? El sistema multienergético aquí en el cuadro que tenemos enmarcado, da tanto con generación distribuida, con sistemas de distritos térmicos, utiliza las tecnologías de la información cuando lo hacen las smart grids para la producción o para la satisfacción de una demanda, ¿cierto? Y utiliza los vectores energéticos tradicionales como la electricidad, la red de gas natural, los distritos térmicos, además de energéticos renovables como pueden ser la energía solar, la energía eólica, la geotermia, la energía, el biogás, ¿cierto? Entonces, los sistemas multienergéticos son son un sistema donde confluyen todos los sistemas de energización mencionados anteriormente con el fin de mejorar las eficiencias y con el fin de proporcionar un abastecimiento energético a ciertas zonas, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de zonas no interconectadas o de lugares aislados donde no llega
normalmente la red convencional, ya sea de energía eléctrica o la red de gas natural o un distrito térmico. Entonces, los vectores energéticos tradicionales desaparecen del sistema y empezamos a utilizar otro tipo de fuentes energéticas, entre ellas pues las que mencioné, los renovables, ¿cierto? Y también se pueden utilizar fuentes de respaldo diésel pues, con el fin de poder suplir la demanda energética, teniendo, como mostrábamos en el problema energético, pues una energización segura y confiable. Y además, los sistemas buscan eliminar las pérdidas, tratando de eliminar procesos innecesarios en la transformación de los energéticos. Por eso podemos ver en la imagen cómo la electricidad se utiliza directamente para equipos que necesiten electricidad para funcionar, ¿cierto? No necesiten energía térmica para funcionar, como lo son, por ejemplo, algunos equipos de enfriamiento. Entonces, los equipos que funcionan, como, o sea, casos como iluminación, equipos de cómputo, van directamente de la producción de la electricidad y los procesos térmicos van directamente asociados a energéticos térmicos para poder suplir esta demanda. Eso hace que se eliminen, eh, que eliminemos en el camino eh, procesos innecesarios donde las transformaciones hacen que se bajen las eficiencias de los diferentes energéticos y que al final pues se pierda el energético, ¿cierto? Algunas de las tecnologías pues, que utilizan los sistemas multienergéticos son las bombas de calor geotérmica, generadores por biocombustible, generadores solares, pues, tanto fotovoltaicos como térmicos, ¿cierto? Como lo que hablábamos anteriormente. Dependiendo de la necesidad de la demanda, pues se puede utilizar un generador fotovoltaico para producción de electricidad o un generador, un colector solar para la producción de agua caliente sanitaria, puede ser, ¿cierto? eh, para procesos netamente térmicos. Aquí tenemos otros generadores, pues los generadores eólicos. Las turbinas eólicas hacen parte también de las tecnologías utilizadas en nuestros sistemas y los sistemas de almacenamiento. Entonces tenemos sistemas de almacenamiento eléctrico como las baterías y tenemos sistemas de almacenamiento térmico como son el caso de los bancos de hielo. Bueno, después de mostrarles pues, y explicarles cómo funcionan los sistemas multienergéticos y de mirar pues, el problema del abastecimiento, eh, hay un punto que es cómo poder utilizar esos sistemas, ¿cierto? Cómo poder planificarlos y es aquí donde nosotros centramos nuestra atención. Entonces, yo aquí les muestro un resumen del estado del arte del, con respecto a las metodologías de planificación de los sistemas multienergéticos. Entonces, aquí, como pueden ver, están en la primera columna las investigaciones. Posteriormente, revisamos cuáles de estas investigaciones se hacían con optimización multiobjetivo, cuáles de esas metodologías tenían dos o más de tres objetivos, si se hacían en zonas rurales aisladas, ¿cierto? Que no estuvieran interconectadas a la red eléctrica convencional, eh, que integraran en sus procesos de planificación dos o más energéticos renovables, que tuvieran una metodología para la planificación y que además tuvieran una asistencia al tomador de decisiones para esa planificación. Para al final centrarnos en el desarrollo de una metodología que contara con esa optimización multiobjetivo, que contara con más de dos objetivos, ¿cierto? Con más de tres objetivos para la planificación, que se hiciera en una zona rural no interconectada, que además integrara más de dos energéticos renovables, ¿cierto? Y creamos una metodología para esa planificación que sirviera
como un asistente para el tomador de decisiones. Más adelante vamos a ver la metodología, cuáles son los pasos y cómo esta metodología pues, sirve para la asistencia del tomador de decisiones. ¿Por qué definimos la optimización multiobjetivo, cierto? Como les mostraba inicialmente, pues el World Energy Council tiene en cuenta el trilema energético, ¿cierto? Entonces, ese trilema energético nos plantea diferentes objetivos a la hora de la toma de decisiones para la optimización. Y esos objetivos deben plantearse en deben estar planteados de tal manera que que se encuentren en eh, perdón, se me fue la palabra, que se encuentren o sea, que cada objetivo esté en sus dimensiones, ¿sí? Que no se vuelva una suma ponderada donde todo se limite a un costo económico. Entonces, por esa razón, se vio la necesidad de la utilización de la optimización multiobjetivo con el fin de obtener varios buenos resultados, ¿cierto? Que permitan la toma de decisiones. Esta optimización multiobjetivo se plantea para tres objetivos, como les había mostrado anteriormente en el estado del arte, para un objetivo económico, un objetivo ambiental y un objetivo de confiabilidad. Y esto pues sigue el alineamiento de lo que plantea la Energy World Council en el trilema energético. Entonces, por eso se plantean esos objetivos y por eso se plantea que debe hacerse con optimización multiobjetivo. Y nos planteamos entonces el siguiente problema, ¿cierto? Que hace parte pues del desarrollo de la tesis. Para lo cual creamos la siguiente pregunta. Un sistema de planificación que tenga en cuenta la cantidad de recursos energéticos y su dimensionamiento, diferentes recursos renovables, una optimización multiobjetivo, una toma de decisión multicriterio y que pueda usarse también en escenarios aislados, ofrecerá mejores resultados en la especificación de un sistema multienergético. Entonces, esta pregunta la contestamos al final con nuestro caso de estudio después del desarrollo de la metodología que hemos planteado. Para el desarrollo de la metodología se planteó primeramente un modelo base de optimización. Este modelo base cuenta con diferentes tipos de generadores que permiten poder suplir las diferentes demandas. Entonces, como habíamos visto anteriormente en las tecnologías que se pueden utilizar pues, en los sistemas multienergéticos, y dado que es una zona rural, entonces se plantean los siguientes modelos de generadores. Entonces tenemos un generador fotovoltaico, ¿cierto? Aquí tenemos, les muestro pues los parámetros que se tienen en cuenta para el modelado de cada uno de los generadores, donde para el generador fotovoltaico pues se tiene en cuenta la irradiancia solar cada hora, ¿cierto? El área del módulo fotovoltaico, la eficiencia de este mismo y donde se tienen en cuenta los convertidores, ¿cierto? Tanto convertidores como inversores se tienen en cuenta en este sistema para los, los cálculos los cálculos de la potencia y los cálculos de las emisiones. Planteamos un modelo de un colector solar eh, con el fin pues de aprovechar también la energía térmica dependiendo pues de las necesidades que tenga la demanda del lugar. Tenemos aquí entonces el modelo del generador, del colector, que también pues está basado en la irradianza, ¿cierto? El número del rendimiento óptico y las temperaturas en la zona. Planteamos un modelo de un generador diésel. El generador diésel se plantea como respaldo del sistema y además de plantearse como respaldo del sistema, se tiene muy en cuenta porque en muchas de las zonas no interconectadas y de los lugares aislados se cuenta con plantas diésel
para suplir pequeñas demandas de energización y también pues para suplir pequeñas horas a esas demandas. Entonces el generador diésel juega un papel muy importante en este tipo de zonas, ¿cierto? Entonces tenemos, y pues uno de los factores más importantes es el consumo del combustible de ese generador. Entonces, por eso calculamos de esta manera el consumo en la potencia generada, pues teniendo en cuenta el factor del consumo de combustible, que también se vuelve una de nuestras variables de decisión en la formulación del problema de optimización multiobjetivo. Eh, este generador es pensado no solo para la producción de electricidad, sino también se pretende aprovechar los gases de escape del generador, por eso se presenta la fórmula de la potencia térmica producida por el generador con el fin de hacer procesos de cogeneración como los que se mostraban inicialmente en las formas de energización, procesos de cogeneración y de trigeneración. Eh, También utilizamos una bomba de calor geotérmico. Esta bomba de calor geotérmica eh, se presenta con la expectativa del uso de la energía geotérmica de baja entalpía presente eh, alrededor del globo terráqueo, que está distribuida pues uniformemente y es una energía que podemos encontrar aproximadamente después de los 4 o 5 metros de profundidad. Son energías constantes, entonces se plantea este modelo de bomba de calor geotérmica que consume muy poca energía comparada con los enfriadores convencionales y se busca pues que esta bomba permita el enfriamiento de ciertos lugares pensando en zonas no interconectadas que se encuentren en la costa y que tengan como principal actividad económica la pesca o que necesiten cuartos fríos. Entonces por eso se coloca este equipo para que sea parte de una de las tecnologías de solución del sistema multienergético. También colocamos un chiller de absorción, ¿cierto? Con el fin de aprovechar pues esos gases de escape de los cogeneradores, ya sea en el diésel o en el biodiesel que vamos a ver más adelante. Tenemos una turbina eólica, ¿cierto? Estas turbinas, pues debido a las zonas donde se van a instalar y pensando en que son lugares remotos y que son lugares de difícil acceso, entonces se plantean turbinas eólicas pequeñas, ¿cierto? Hablamos de turbinas no mayores a 20 kilovatios, con el fin de que puedan ser instaladas en el lugar y que puedan ser llevadas a estos tipos de lugares. Además, pues, para la potencia de estas turbinas, pues es muy importante las velocidades de los vientos, ¿cierto? Porque pues tenemos unas velocidades de viento eh, de corte y de inicio de las turbinas, entonces por eso se plantea de esta manera los modelos. Igual estos modelos son modelos que se encuentran en la literatura y que se asemejan mucho al funcionamiento real de los equipos. Por último, pues tenemos los sistemas de almacenamiento. En este caso, pues vamos a tener solo un sistema de almacenamiento eléctrico por medio de baterías de plomo. Y, perdón, por último, el generador del biogás, que ya les había hablado anteriormente. Los generadores de biogás funcionan muy similar al generador diésel, ¿cierto? Solo que cambia el combustible, el poder calorífico de este, ¿cierto? Tenemos menos potencia, hay que adicionarle a los equipos unos filtros especiales con el fin de que no se dañen y unos pulmones para poder hacer el cambio del combustible o se puede comprar el generador directamente, pero pues el funcionamiento es muy similar al del motor diésel, al del generador diésel. Ahorita les muestro las funciones objetivo, ¿cierto? Lo que les hablaba del que tenemos una función de costos. Esa función de costos está dividida tanto en costos de inversión como en costos de operación y mantenimiento, porque la metodología plantea para la planificación el uso
la operación del sistema por 48 horas con el fin de mirar cómo opera para que sea más óptima la planificación que se haga. Entonces, por esa razón también consideramos los costos de operación y mantenimiento y estos costos de inversión. La suma de estos dos costos nos da la función objetivo de costos que se va a implementar en el sistema. La función de costos de inversión pues está supeditada al número de equipos que se instalen, vamos a mirar. Y el costo de operación y mantenimiento depende pues también del número de equipos y del costo que tiene la operación y mantenimiento para cada uno de estos equipos. Posteriormente, pues tenemos una función de emisiones que calcula la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera por cada una de las tecnologías, teniendo en cuenta el ciclo de vida de ellas para los equipos que en proceso de producción de energía no emiten CO2, entonces para esos equipos se tiene en cuenta el costo, perdón, el ciclo de vida del producto, ¿cierto? Y para los que en su proceso de producción de energía, de conversión de energía, sí producen emisiones, entonces se tiene en cuenta, por ejemplo, para los generadores de biogás y de biodiesel, pues se tiene en cuenta la cantidad de combustible que estos están consumiendo y cómo ese combustible genera esa cantidad de CO2 hora a hora. Por último, tenemos la función de objetivo de confiabilidad. Esta función objetivo de confiabilidad se basa en una función de probabilidad, donde se tiene en cuenta el número, donde se tiene en cuenta que para la generación, cuando hablamos de confiabilidad, podemos pensar en el número de equipos que tenemos y cómo vamos a respaldar ese número de equipos. Entonces, esta función de probabilidad lo que nos hace es que dependiendo de la cantidad de equipos que nosotros tengamos y con el fin de llegar a una confiabilidad del sistema del 100%, pues nos aumenta la cantidad de equipos en el sistema, teniendo en cuenta también las anteriores funciones y tratando de buscar llegar al 100%. Es claro que es imposible pues tener una confiabilidad del 100%, pero pues tratamos de que la confiabilidad sea lo más cercana posible. Ahora sí, este es como un resumen después de ver los diferentes modelos de los generadores, este es un resumen de cuál es el modelo base de optimización, ¿cierto? Donde nosotros tenemos los diferentes parámetros de cada uno de los equipos que miramos anteriormente. Con esos parámetros se hace una selección de varias combinaciones con el fin de tener la mejor combinación o las mejores combinaciones posibles, ¿cierto? Se hace la evaluación del dimensionamiento y la operación a partir de esas diferentes combinaciones. Esto se hace a partir del uso de un algoritmo de enjambre de partículas, el MOPSO-SRD, el cual nos permite hacer esa evaluación por medio del algoritmo, ¿cierto? Tenemos una herramienta, esa herramienta trabaja con el algoritmo y por medio de la herramienta, pues, se hace después de tener estas combinaciones y la evaluación y el dimensionamiento, entonces se eliminan las soluciones dominadas, se almacenan las soluciones óptimas perdón, y si se alcanza el número de iteraciones, ¿cierto? Entonces, si no se alcanzó el número de iteraciones, volvemos a repetir el proceso y si se alcanzó, pues se seleccionan las soluciones óptimas para tener nuestra frontera de Pareto. Esta frontera de Pareto pues, nos va a dar unas combinaciones, nos va a dar una frontera con unas soluciones aceptables para
poder que el tomador de decisiones decida cuál es la mejor opción posible. Una de las entradas del modelo de optimización son la demanda energética, la gradiancia y la velocidad del viento. Entonces, este es nuestro modelo base de optimización. Este modelo se corre en la herramienta y es el que nos permite pues, tener los resultados a la hora de nuestros casos de estudio. Después de tener el modelo base de optimización, entonces ya procedemos a crear una metodología computacional que nos permita ayudar en la toma de decisiones. O sea, esta metodología lo que busca es ser un apoyo al tomador de decisiones para que pueda tomar la mejor decisión de energización dependiendo de la zona donde se va a realizar el proyecto. Eh, Quiero ser muy enfático en que el tomador de decisiones debe ser una persona experta en el tema, que conozca muy bien la zona, que conozca muy bien eh, sobre temas de energización, ¿cierto? Para que pueda llevar a cabo la metodología y para que pueda también utilizar la herramienta. Además, para que al final pueda tomar la mejor decisión para la zona. Entonces, la metodología está basada en 5 pasos, ¿cierto? El primer paso y el más importante es la caracterización del lugar. ¿Por qué es el paso más importante? Porque esta caracterización del lugar va a permitir que el resultado del sistema planificado sea el esperado y además de que el proyecto se pueda llevar a cabo a satisfacción. ¿Por qué? La caracterización del lugar va a permitir al tomador de decisiones definir si las tecnologías se pueden llevar hacia la zona. ¿Cuál es el acceso que se tiene al lugar? Si el acceso es si hay vías de acceso, si son vías fluviales, si son vías aéreas, si son vías terrestres, va a definir cuál es la demanda del lugar, ¿cierto? En la caracterización del lugar hay que tener en cuenta que debe saberse qué tan cercano está el lugar de otros lugares que le permitan obtener repuestos para las tecnologías, que le permitan obtener mantenimiento especializado, porque dependiendo de eso es que el tomador de decisiones va a hacer esa definición de las tecnologías en el siguiente paso, dependiendo de esa caracterización del lugar, dependiendo de lo que le digan las características del lugar. Si está en una zona donde el nivel freático es muy alto y es difícil colocar un sistema eólico por esa situación, porque no hay forma de cómo hincar la estructura de la torre. Entonces, ya no va a tener en cuenta el tomador de decisiones es energético, a pesar de que de pronto las velocidades de los vientos sean adecuadas para la instalación de este tipo de energías. O si se encuentra en una zona muy boscosa, a pesar de que la irradiancia sea la adecuada, pues probablemente no haya cómo instalar los paneles solares para aprovechar este energético, o no haya cómo instalar un colector solar. Entonces, la caracterización del lugar es muy, muy importante para poder definir realmente cuáles van a ser las tecnologías, cuál va a ser la forma de implementar el sistema, qué cantidad de elementos se necesitan, qué cantidad de tecnologías se necesitan para poder suplir esa demanda. Entonces, en la caracterización del lugar, el, el tomador de decisiones va a conocer muy bien cuáles son las características de ese lugar, ¿cierto? Va a definir cuál es esa demanda, va a definir cuál es la demanda eléctrica del lugar, cuál es la demanda de calor del lugar, cuál es la demanda de frío del lugar. Y para esto va a necesitar herramientas, ¿cierto? Va a necesitar herramientas para poder definir cuáles son esas demandas. Esas demandas pueden ser caracterizadas dependiendo cómo son lugares donde no hay
demandas definidas como tal, ¿cierto? Realmente no existe una demanda eh, energética, entonces va a tener que utilizar instrumentos como encuestas, visita al lugar, mirar qué cantidad de electrodomésticos cuenta la gente, va a tener que hacer una proyección a esas demandas, va a tener que caracterizar esa demanda de pronto por regiones que se encuentren cercanas al lugar, ¿cierto? Entonces, es muy importante que defina esa demanda para saber cuál es la cantidad también de energéticos que necesita y para saber también cuál es la capacidad de esas tecnologías que se van a instalar. Posteriormente, tienen que hacer una identificación de cuáles son los energéticos primero presentes en el lugar, ¿cierto? Y después, cuáles son los energéticos que se pueden llevar al lugar con facilidad, ¿sí? Entonces, que si los energéticos son el sol, el viento, es definir cuáles son esos energéticos presentes en el lugar y qué cantidad tiene disponible de esos energéticos. Eso le va a poder permitir suplir esta demanda adecuadamente, ¿cierto? Posteriormente a eso, debe hacer una definición de las tecnologías. Esa definición de las tecnologías, como lo dije anteriormente, va muy ligada a esta caracterización del lugar, porque primero va a tener que saber con qué cantidad de energéticos cuenta y va a tener que mirar cuáles son las vías de acceso, qué tan fácil es llevar esos energéticos, qué tan fácil es de poder darle mantenimiento a esas tecnologías en el momento en que una de ellas llegue a fallar, con el sistema no se quede sin funcionamiento, además de qué tan fácil puede ser la operación y el mantenimiento de cada una de estas energías, perdón, de estas tecnologías. Están separadas las tecnologías también dependiendo del energético que producen y del energético que usan, ¿sí? Podemos ver que aquí está la energía eléctrica, panel, turbina, motor, de acuerdo a estos energéticos que hemos relacionado anteriormente. Posteriormente a esta definición de las tecnologías, entonces el tomador de decisiones debe definir cuáles son las funciones objetivo que realmente le interesan a él para la construcción del sistema, ¿cierto? Puede que en algún momento, pues como nosotros vimos lo del World Energy Council, se piense en que deban ser estos tres objetivos, ¿cierto? Costo, emisiones y confiabilidad. Pero puede haber un momento donde el tomador de decisiones diga, no, realmente esto es un proyecto social, no interesa la cantidad de dinero que deba de invertirse para poder desarrollar el proyecto. Entonces, pues se cambian las funciones objetivos, ¿cierto? Entonces, la definición de las funciones objetivos, pues ya hace parte del trabajo del tomador de decisiones y pues de las necesidades que él tenga para cada uno de sus proyectos. Si ustedes se dan cuenta, es muy importante, esto es un apoyo al tomador de decisiones, pero cada proyecto es específico, cada proyecto tiene, o sea, cada lugar, cada zona tiene sus necesidades, tiene su forma, cada lugar tiene sus energéticos, entonces por eso es que se plantea una metodología como apoyo al tomador de decisiones, porque no es una metodología, a pesar de que la metodología es genérica y se puede aplicar en diferentes zonas, no se puede aplicar de la misma manera para cada zona, ¿sí? Posteriormente a eso, pues se utiliza el modelo base que mostré anteriormente, ¿cierto? Que utiliza el método de optimización multiobjetivo LSRD. Y por último tenemos esas soluciones óptimas por medio de una frontera de Pareto, ¿cierto? Estas soluciones óptimas entendiendo que ese óptimo del que hablamos en una frontera de Pareto se refiere a soluciones buenas, ¿cierto? Ninguna es una solución óptima y ninguna es mejor que la otra, pero son buenas soluciones que nos pueden ayudar para la toma de decisiones. Y por eso también vuelvo y repito la importancia del tomador de decisiones, porque es el que conoce el problema y él es quien va a definir cuál de las soluciones, que son buenas todas, cuál es realmente la que más le sirve a su problema. Por último, pues quiero mostrarles la aplicación de esta metodología en un caso de estudio. Eh,
en el Pacífico colombiano, en el Pacífico vallecaucano, en Bahía Málaga, en una comunidad llamada Miramar, que cuenta con 140 habitantes. En esta comunidad, pues es una comunidad que no hace parte del sistema interconectado, que cuenta con un generador, como les comenté anteriormente, un generador diésel, que es como una constante que uno puede encontrar en este tipo de comunidades, ¿cierto? Cuenta con un generador diésel que le suple energía por 3 o 4 horas al día y cuentan con un recurso energético importante, ¿cierto? Sobre todo en renovables. Entonces, pues les voy a mostrar, siguiendo los pasos metodológicos, pues qué es lo que tiene el lugar, ¿cierto? Ya les conté dónde se encuentra ubicado, cuál es como la una parte importante de la caracterización del lugar. Y aquí les muestro cuál es la demanda eléctrica que ellos tienen. Esta es una demanda horaria. La aplicación de la metodología se hace para 48 horas, siguiendo 2 días iguales. Por eso aquí podemos ver que la curva de demanda eléctrica es para un solo día. Posteriormente tenemos una demanda térmica. Esta demanda térmica se consideró constante teniendo en cuenta que solo se suple la demanda térmica de un cuarto frío proyectado con el fin de poder seguir de mejorar pues, las condiciones para la pesca artesanal que se hace en el lugar y poder pues, hacer un beneficio comunitario. Este cuarto es un cuarto comunitario. Recordemos que las comunidades que se encuentran en esta zona son comunidades que funcionan diferente a las comunidades urbanas, ¿cierto? Y muchos de los servicios pues se vuelven comunitarios y estos son proyectos comunitarios. Es más, en muchos lugares las plantas de respaldo pues son plantas que la misma comunidad ha comprado. Posteriormente pues les muestro cuáles son los perfiles de irradianza, haciendo pues el análisis de la cantidad de energéticos que se tienen presentes en el lugar. Vemos las velocidades de los vientos y con eso nosotros obtuvimos unas soluciones para el problema de energización, ¿cierto? Teníamos eh, una demanda térmica, una demanda eléctrica, no consideramos una demanda de calor dadas las condiciones del lugar. Y a partir del uso de esos energéticos y de tener en cuenta energéticos como el, el diésel, ¿cierto? Del respaldo, que son energéticos que se pueden llevar a la zona, y de otros energéticos como el biogás, que son energéticos que se pueden también producir en la zona, eh, tenemos esta frontera de Pareto, que nos da unas soluciones para el problema de energización en esta zona. En este caso solo se consideraron 2 de los 3 objetivos, el objetivo de emisiones y el objetivo de costos. Esta es una de las soluciones. Quiero decirles que se hizo una comparación de las soluciones con un sistema multienergético, que es lo que planteamos nosotros en este trabajo, con respecto a una microred tradicional de energía eléctrica. Y más adelante les muestro las comparaciones. Entonces, por esa razón se tomaron 5 soluciones de la frontera de Pareto que les mostré anteriormente. Entonces, la primera solución es teniendo en cuenta la solución más económica, ¿cierto? A pesar de que es un poco o una de las más contaminantes, es la solución más económica, que es eh, seguir utilizando el generador diésel que ellos tienen y utilizar un chiller de absorción. A pesar de que esta solución es de las soluciones más costosas o la solución más costosa que nos aparece a nosotros en el sistema multienergético, esta solución sigue siendo más económica que, que la microred eléctrica tradicional. Aquí este cuadro muestra el comparativo de la microred eléctrica tradicional con la microred multienergética.
y muestra también la cantidad de emisiones. A pesar de que también es una de las que más emite, sigue siendo eh, menos las emisiones que la microred eléctrica tradicional. Y esto se debe a lo que les mostraba en el principio de los procesos de transformación, porque en la microred eléctrica tradicional se sigue utilizando electricidad para poder alimentar o producir el frío de ese cuarto frío. Posteriormente, se muestra una solución, la cual incluye, esta solución es un poco más económica, esta solución no aparece en, no hay comparación con la microred eléctrica tradicional, solo la traje a colación porque era importante para mirar cómo con la bomba de calor y el generador diésel, pues la solución se vuelve un poco más económica. Posteriormente, pues vemos una solución donde ya empiezan a entrar en juego los generadores renovables, ¿cierto? Aún se conserva el generador diésel, eh, pero ya con la llegada de estas renovables, eh, las emisiones bajan, ¿cierto? Y a pesar de que si se vuelve un poco más costoso, pues ya hay menos emisiones en la solución. Estas dos soluciones no las comparamos con la microred tradicional, ¿cierto? Pero debido pues a que no había un punto de comparación. Posteriormente, pues ya tenemos también los sistemas de almacenamiento. En este sistema, en estas soluciones, ustedes pueden observar que ya no aparece el generador diésel, ¿cierto? Y los resultados que tenemos, pues siguen siendo resultados más favorables para la microred multienergética con respecto a la microred tradicional, ¿sí? Ya teniendo en cuenta que también la microred eléctrica no tiene en cuenta el generador diésel, sino que con la inmersión solo de generadores renovables se puede suplir la demanda y la microred energética pues sigue siendo mejor. Quiero hacer aquí un énfasis en la importancia de lo que hablaba de la caracterización del lugar y de por qué ninguna de las soluciones de la microred multienergética tiene en cuenta los generadores eólicos. Y es porque las velocidades de los vientos en Bahía de Málaga son velocidades muy bajas, ¿cierto? Entonces la generación a partir del energético eólico es muy bajo. Entonces, por eso, esa razón, entonces, es muy importante la caracterización y pues digamos que esta comparación pues nos da la claridad sobre lo que habíamos hablado anteriormente. Por último, esta solución muestra la solución con menor impacto ambiental y también se compara pues, con la microred multienergética, con la microred eléctrica tradicional con respecto a la solución que ellos tienen con menos equipos y pues menos impacto ambiental. Eh, por último, pues las conclusiones con respecto al trabajo, ¿cierto? Pues el modelo propuesto considera la utilización de un algoritmo de optimización multiobjetivo para la planificación de sistemas energéticos con dos objetivos. Se tuvieron en cuenta pues más de dos energéticos renovables que contaran con un sistema de almacenamiento, ¿cierto? Los resultados pues sirven de ayuda para que el tomador de decisiones pueda escoger cuál es la mejor opción de energización para su proyecto. Podemos concluir que el uso integral de los sistemas en un solo sistema pues tiene un mayor potencial para la energización de zonas no interconectadas aisladas, ¿cierto? Pues miramos que la metodología en comparación con otras metodologías similares de planificación y operación, pues nos da un dimensionamiento integral de los recursos. Destacamos pues que tenemos el uso de tres energéticos renovables, entre ellos pues el uso de la geotermia somera, que eh, es un energético que puede ser
una gran solución para los problemas de energización en términos de demandas de frío, ¿cierto? Ofrece grandes beneficios y pues poco se usa en contextos como el nacional y el latinoamericano. Eh, los resultados pues también muestran que es posible la energización de, de estas zonas no interconectadas solo con el uso de energéticos renovables y sistemas de almacenamiento. De igual manera, pues la importancia de una correcta evaluación de los recursos energéticos, como les decía anteriormente, es muy, muy importante la caracterización del lugar para poder plantear una buena alternativa de energización para este tipo de zonas. Y pues por último, pues digamos que concluimos que la comparación con las microredes eléctricas tradicionales, pues los sistemas multienergéticos tienen un mejor desempeño. Y ya una conclusión muy personal y una opinión muy personal, que es hora pues de dejar de ver los temas de energización solo desde el punto de vista eléctrico y que debe considerarse la energía como un todo para poder utilizarla de forma más adecuada. Eso es todo. Muchas gracias. No Muchas sé si... gracias, Anderson, muy amable por esta explicación tan detallada de tu trabajo. Me gustaría en este momento abrir el micrófono para el público, si tienen alguna pregunta. Bien, a ver, ¿quién tiene por acá? Mientras resultan algunas preguntas del público, Anderson, yo quería preguntarte, yo coincido con esa afirmación que hiciste al final sobre que el problema de la energía debe tratarse como un problema integral. Eh, Considero que es una visión que es innovadora. Realmente yo en lo personal no he visto que la unidad de planificación minero-energética, por ejemplo la UCME o el IPSE, hayan considerado para zonas no interconectadas una solución integral. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves esa inserción o esa instalación de esta idea en esos órganos del Estado que son los encargados de llevar energía a esas zonas apartadas del país? ¿Cómo te imaginas que sería esa apertura para que empiecen a considerar estos sistemas multienergéticos como una solución más apropiada, más sostenible para esas zonas? Bueno, Dani, yo creo no. O sea, hay un punto del trabajo que no se mostró aquí y es el caso del Naranjo, ¿cierto? El Naranjo es una vereda ubicada cerca de la cabecera municipal de Mosquera en la región de Sangianga, en el departamento de Nariño. Esta zona, Sangianga, es un lugar considerado una reserva natural, ¿cierto? El gobierno, bueno, en realidad el Estado con sus diferentes gobiernos, se planteó una interconexión para toda la costa pacífica colombiana a través de una de las líneas más largas que tiene Colombia, de 518 kilómetros entre Cauca y Nariño. En este proyecto buscaban interconectar este tipo de lugares, ¿sí? Y vuelvo y repito lo importante de la caracterización del lugar, de lo que yo hablo de la metodología, porque ellos no tuvieron en cuenta que había que tratar esta vereda de una forma diferente, porque al encontrarse en una zona, en un parque natural, no se puede interconectar de la forma tradicional, no se pueden poner torres de energía en estos lugares, ¿cierto? Entonces, eso hace que este tipo de sistemas sean alternativas viables para solucionar esos problemas de energización. Además de que estamos hablando de un parque natural, o sea que las emisiones deben ser todavía menores, ¿cierto? O sea, debe procurarse emitir lo menos posible. Entonces yo creo
Es más, o sea, digamos, sé por consultas que he hecho que el gobierno de este momento está buscando cómo suplir esa necesidad energética porque igual necesitan, ¿cierto? Poder suplir la necesidad del lugar y cómo hacerlo cómo encontrar pues una solución. Y esta puede ser una alternativa de solución, porque ya vieron que no todo se puede interconectar, a pesar de que en algún momento haya el recurso. Entiendo, Anderson. Sí, bueno, sería yo creo, cuestión de buscar un canal de diálogo con el Estado para que comience a conocer este tipo de metodologías, este tipo de alternativas que permiten abrir otras posibilidades de sostenibilidad y tratar de llevar esa energía en ese concepto integral a todas esas comunidades que tanto lo necesitan, ¿no? Para poder desarrollarse. Así es, sí. O sea, digamos que sí sería bueno poder uno hacer un acercamiento, pues, para poder mostrarles a ellos que esta también es una alternativa. O sea, porque, de hecho, yo sé que en estos momentos ellos tienen solo presente tal vez la forma con microredes eléctricas, ¿sí? Pero sigue siendo una mejor alternativa al sistema multienergético, sobre todo, pues, por el tipo de zona donde se encuentra. Sí, señor. Pues apenas creo que se está instalando en la mente de los encargados de la UCME y de los que lideran el Estado el concepto de microred. Y ya tenemos aquí un nuevo concepto que es mucho más amplio y por lo que vemos en los resultados, muy prometedor. Anderson, por aquí tenemos eh, a Carlos González que nos pregunta por los datos de contacto, por tus datos de contacto para, si le puedes ofrecer tu correo electrónico, por favor. Bien, ahí está john.reina@correunivalle.edu.com. Bueno, eh, les agradecemos. Si hay alguna pregunta, por favor, hacerla, o si no, pues comunicarse directamente con John Anderson Reina. Como, como pueden ver, es un trabajo que se perfila muy bien como una solución viable, innovadora de energización para zonas remotas, para zonas muy interconectadas. Y si ustedes buscan, pueden elevar sus consultas o animarse a trabajar con Anderson en estas líneas de investigación y que puedan llevar ese trabajo todavía más lejos. Muchísimas gracias, Alison, eh, por tu tiempo, por tu amabilidad y por tu presentación. Eh, este material va a quedar alojado en YouTube, en el canal de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Les agradecemos mucho y en las próximas semanas los estaremos invitando a nuevos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos por asistir. Quedo pendiente, pues, si alguien tiene algunas dudas o si desean que trabajemos en el tema, con mucho gusto. Bueno, que tengan buena tarde. Muchas gracias.